Bien, en este vídeo vamos a tratar cómo se hace un proceso breve, que es muy diferente su forma de instruirlo al proceso ordinario. Partan de que es muy diferente. Es un proceso en que todo se simplifica, ¿eh? Todos los formalismos son muchos más simples y mucho más práctico, incluso desde el punto de vista pastoral. Para mí es una experiencia bonita, donde se puede trabajar pastoralmente a las personas. Bien, como ya sabemos, este proceso se hace ante el obispo. No significa que se tenga que hacer personalmente ante la persona del obispo. Lo más normal es que una vez que el vicario judicial ha dicho que se haga el proceso más breve, ¿qué se dice? Pues van a tener que ser citadas las partes, ¿no? En ese mismo decreto del vicario judicial, el vicario judicial va a poner el día en el cual se va a hacer la instrucción del proceso. Ya con fecha y hora. No se debe dejar después, porque si se deja después, al final ya deja de ser breve. ¿Entiendes? Ya no es más breve. Entonces, en el decreto del vicario judicial, en el cual dice que se haga el proceso más breve, va a decir en qué día y a qué hora se hace la instrucción del proceso. Esta instrucción del proceso se va a hacer mediante una mesa redonda, por decirlo de alguna manera, como ven ustedes en las películas, ¿no? Donde se pone a una parte con sus testigos, a la otra parte con sus testigos. Si hubiera abogados, se ponen los abogados, está el defensor del vínculo y el juez. Bueno, en este caso no es juez, porque el juez es el obispo. Podría hacerlo el obispo directamente la instrucción cuando quiera, no hay ningún problema, pero lo más normal es que el obispo va a nombrar un instructor, que podría ser un juez del otro tribunal, del eclesiástico, pero que ahí está actuando como instructor del tribunal del obispo. Habrá también un secretario notario, que va a hacer un acta escrita de lo que se va a decir en el proceso. Y estará también, si ha lugar, el asesor y el defensor del vínculo. Entonces ven, todas estas personas en la fecha, hora concreta, deben tener una salita preparada, ¿no? Con esta especie de mesa grande donde se sienten todas las partes. Deben tener también un medio para que el secretario notario pueda hacer el acta simultáneamente como avanza el proceso. Entonces, hasta aquí se va a hacer toda la instrucción. Y digo, toda la instrucción. Dice la ley que se debe hacer la instrucción en una vista, no en varias. Y se debe intentar que en esa vista, que puede durar 2 horas, 3 horas, 1 hora, según las circunstancias, quede totalmente instruido el proceso. Piensa que en el proceso ordinario se va citando uno por uno a las partes, a los testigos, etcétera, se le hace un interrogatorio con preguntas escritas y se toma a cada pregunta su respuesta. Y después se firman todos los documentos. Eso puede llevar semanas, con las citaciones. Aquí no, aquí en una sola vista, todos juntos, incluidos los testigos, van a resolverlo en un par de horas, la instrucción. Esto es una parte muy importante. No deben tener miedo a estas vistas, es algo muy sencillo. Claro, aquí en la instrucción van a ver que como están las dos partes y están frente a frente las dos, es muy fácil llegar a la verdad, porque lo que el otro está diciendo lo está diciendo delante de la otra parte. Es fácil mentir cuando no está la otra parte, pero si la tienes enfrente no es tan fácil. Y sobre todo cuando el instructor puede después mirar a la otra parte y preguntarle si es verdad lo que acaba de decir. Esto hace que ayuda a salir la verdad, la ayuda a salir de una manera muy evidente. Bien, entonces, ¿quiénes deben estar para esta instrucción, para este tribunal del obispo? El propio obispo, que es el que va a firmar la sentencia, el instructor, que puede ser el propio obispo o puede ser a quien delegue el obispo.
sencillamente. No es necesario que sea licenciado en Derecho Canónico, no es necesario. Puede delegarlo a un sacerdote, puede delegarlo al vicario judicial, puede delegarlo a un juez, a quien el obispo crea conveniente. Un secretario notario que va a hacer el acta y después la va a firmar. El defensor del vínculo siempre es necesario. Y un asesor. El asesor es para la sentencia, no es necesario que esté presente en la instrucción. El asesor es una figura que cuando el obispo tiene dificultades para sentenciar puede pedir ayuda a un asesor. ¿Entendido? Pero no es necesario que esté en la instrucción. Estando estas personas con las partes, sus testigos, todos juntos, y si hubiera abogados, pues también pueden estar presentes sus abogados. Y si no se ve necesario, no es necesario que estén los abogados. Todas las partes pueden estar simultáneamente. Si el instructor creyera que debe tomar algo en secreto, porque a veces hay cosas muy delicadas, podría hacerlo, y tomar una declaración en secreto a alguna de las partes o algún testigo. ¿Entendido? Eso, pero lo más normal es que van a estar todos juntos. Se dice que el acta que se va a escribir debe ser sumaria y sobre la sustancia del proceso. No es copiar todo lo que se ha dicho en el proceso, sino lo esencial. Entonces el instructor muchas veces cuando ve un matiz en una declaración que es esencial, puede decir al notario, al secretario, ¿no?, que conste en acta, ¿no? Esto que acaba de decir esta persona con estas palabras, ponlas en el acta, literal, ¿no?, porque es la sustancia del proceso. Entonces, veis, el acta va a ser también breve. A veces hay problemas con los testigos o las partes, que igual los tienes juntos y acaban peleándose. También el instructor puede decir, bueno, normalmente con un juicio del instructor hará una admonición a las partes a tener un comportamiento respetuoso, ¿no?, entre ellos y con el tribunal, ¿no?, y les indicará de qué se trata el juicio, etcétera, Pero también, si él cree conveniente, podría tomarles la declaración por separado, ¿entendido? Lo podría hacer, o también con algún testigo. Dice la norma que la vista debe hacerse en una sesión y en ella se deben presentar todas las pruebas. Imagínense que si yo dijera, en este caso necesito peritaje médico, necesito peritaje de un psicólogo. Si necesitas peritajes médicos, peritajes de psicólogo, y no lo vas a disponer en el momento de la instrucción, es mejor que lo pases al proceso ordinario. Ahí no se debería hacer proceso más breve, porque el peritaje va a retrasar todo, ¿entienden? O bien ese peritaje se ha hecho antes de la vista, porque estás buscando un detalle, algo, si se ha podido hacer antes de la vista, irías al proceso breve, porque la intención es que en esta vista, cuando termine, y ya os digo, la experiencia nos dice que puede durar hora, 2 horas, 3 horas, muchas veces sobre 2 horas, debe ya todo estar visto, debe decir para sentencia. Esto queda para sentencia, no para que ahora sigamos indagando porque esto no estaba nada claro. Se da la posibilidad al instructor que cuando ve que el proceso no está nada claro y que no estamos llegando a nada, decir, se acabó el proceso más breve. Todo el proceso pasa ordinario. Es mejor hacer eso que llevar ante el obispo una instrucción mal hecha con la que el obispo no tiene los elementos suficientes para poder sentenciar. Dese cuenta. Entonces es muchísimo mejor que digamos, pasa a juicio ordinario, se suspende la vista y no ha pasado nada, ¿no es así? Se les cita para hacer las declaraciones, los peritajes que sean necesarios, que puedan aportar las pruebas necesarias y se pasa al juicio ordinario y no pasa nada. Es decir, esto es algo esencial, de que deba ser en esta exigencia de que el proceso breve siempre debe estar para casos claros,
No me hagan un proceso breve para un caso oscurísimo. ¿Entendido? Es mejor para un caso claro. Si hay peritajes, los peritajes deben ser muy simples. O damos como peritajes pruebas documentales ya existentes. Hoy día, os puedo decir, una prueba documental muy relevante como peritaje médico, pues antes normalmente se necesitaba hacer peritajes. ¿Por qué? Porque los hospitales, las clínicas, etcétera, no mantenían el informe clínico de los clientes. Pero hoy día, y la mayor parte de los países, y en Bolivia también comienza a ser así, hay un historial médico, ¿no? Cuando a veces te entregan el historial médico, eso es prueba. Y además una prueba muy relevante, porque nadie estaba pensando en nulidades matrimoniales, ni en separación matrimonial, ni en el fracaso, cuando se hizo. Es una prueba muy objetiva. Esos pueden ser aportadas. Actas de tratamientos psiquiátricos o certificados en su día que se hicieron, o psicológicos, también son pruebas. Queda a merced, en este caso, del instructor, de pensar si se necesita un peritaje externo o no se necesita. ¿Entendido? Es él quien lo decidirá. Bien, ¿quién puede ser instructor? Bueno, cuando acaba el proceso, ya hay un momento en que termina, las preguntas normalmente que se van haciendo, pues siempre son las mismas. Historial familiar, historial del noviazgo, cómo fue el matrimonio, cómo ha sido la convivencia matrimonial, cuál es la situación actual. ¿Entendido? Estas son cosas que siempre se deben preguntar. Y verán que es bastante fácil que salga el problema. Ya os digo, este tipo de juicio ayuda mucho a obtener fácilmente la verdad. ¿Quién puede ser el instructor? La ley dice que puede ser un clérigo, puede ser también un laico, que sea de buena fama, y no es necesario que sea licenciado en Derecho Canónico. Lo que sí se le pide es que tenga la formación necesaria. Por lo tanto, el obispo, puede nombrar un instructor, una persona que tenga el conocimiento suficiente para hacer esta parte de la instrucción. Una vez hecho esto, las partes al finalizar firman todos, ¿no? Es decir, las partes, testigo, defensor del vínculo, el propio instructor firman el acta que ha hecho el secretario. El acta se debe hacer simultáneamente, no es que ahora me vengan dentro de 3 días que la tengo pasada en limpio. El acta es breve, deben tener bien con la máquina de escribir o con un cómputer al secretario que, según se está hablando, escribe el acta. Al final se lee, si hay que corregir algo se corrige, la firman todas las partes y ha terminado, podríamos decir, la instrucción. No el proceso, la instrucción. Ahora las partes tendrán 15 días para presentar sus alegatos. ¿Quiénes son las partes? Las 2 partes y el defensor del vínculo. Presentan su alegato por escrito. En casos muy obvios, yo les recomiendo que las partes pueden pedirla oralmente, es decir, porque las partes, si están allí para que le den la nulidad, es claro lo que quieren. Su alegato es que su matrimonio es nulo y que le den la nulidad, ¿no? Y el defensor del vínculo, yo también recomiendo que tome sus apuntes para presentarla de inmediato al tribunal, ¿no? ¿Cuál sería su alegato? Una vez que se tienen los alegatos, se va a pasar al obispo, todas las actas, con los alegatos, para que el obispo haga la sentencia. ¿Cuál es el mayor problema que nos vamos a encontrar aquí? Que el obispo te va a decir, pero si yo no sé hacer una sentencia, ¿qué quiere que le diga yo, no? Para eso el obispo puede consultar a su asesor, que puede ser un juez. ¿Entiende? Y el juez que aconseja al obispo le puede aconsejar, mire, yo haría esto, véalo usted y si está de acuerdo, lo firma y ya tiene la sentencia. Hay que ser prácticos. Por eso se permite que el obispo tenga un asesor y con eso podrá dictar la sentencia. Ya ven, una vez citada la sentencia, lo mismo. Si no hay
si no hay recursos 15 días después, piensa que si las dos partes estaban de acuerdo que era nulo, ¿no? Si el obispo ha dicho que era nulo, pues seguro que no van a presentar recurso. El defensor del vínculo, aunque sirva de chiste, no sabemos si se atreverá a contradecir al obispo. Pero bueno, lo más normal es que son casos muy claros, es que no va a haber recursos. Si hubiera recursos, se hará ante el obispo superior, no ante un tribunal, ante el obispo superior. Si lo ha hecho una diócesis sufragánea, será el arzobispo. Si la sentencia la ha hecho el arzobispo, el superior es el obispo más antiguo de lo que sería de toda la provincia eclesiástica. Más antiguo no significa el de mayor edad, sino el que más tiempo lleva de obispo. Con eso se daría por terminado el proceso. Un puntito simplemente. Este proceso tiene una función pastoral, yo le veo muy relevante. Las personas vienen heridas. Cuando las dos personas quieren colaborar, muestran que tienen buena actitud, de que quieren sanar su vida. Aprovéchenlo para ayudarles, sobre todo en la instrucción, a sanar su vida. Muchas veces, lo hemos visto, es el momento oportuno de pedirse perdón por el mal que se han hecho, por el daño que se puedan haber ocasionado, etc. Es muy bonito ver a estos que van a ser declarados seguramente nulos su matrimonio, por tener esa oportunidad de pedirse perdón. Esto ayuda a sanar sus vidas y es algo muy importante que le ayuden a hacerlo. En el otro proceso ordinario no se tiene esta oportunidad, pero en este proceso se tiene la oportunidad. Y también sería muy bueno que los obispos dedicaran un tiempito también para entregar las sentencias en estos casos y también darle su bendición, ¿no?, a estas personas. Porque no solo se trata de tener documentos legales, sino también de sanar sus vidas, ¿no?, de que puedan reconciliarse, ¿no?, que vean que la Iglesia no les juzga, que los quiere y que les da una nueva oportunidad. Muchas gracias.